Ok, hoy es la clase 24. Lo último que vimos la clase anterior fue básicamente la regla del L'Hopital para las formas indeterminadas del tipo cero sobre cero. Quedamos en el ejemplo, digamos, en el que el L'Hopital no funcionaba porque realmente la forma o la estructura que tenía la indeterminación era del tipo infinito sobre infinito, así que vamos a hoy abordar ese tipo de indeterminaciones. La regla del L'Hopital realmente está diseñada para dos tipos de indeterminaciones, cero sobre cero, infinito sobre infinito, pero veremos que hay otras indeterminaciones que pueden transformarse esta estructura, repito, cero sobre cero o infinito sobre infinito, y entonces sí vamos a aplicar L'Hopital. Listo, la idea es transformar para llevar a cero sobre cero, infinito sobre infinito, y luego aplicar L'Hopital. Entonces, formas indeterminadas, o mejor, indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Muchachos, cuando les hablan de indeterminación del tipo, por ejemplo, cuando decimos cero sobre cero, no es que tengamos cero dividido cero, sino que tenemos una cantidad en el numerador que se aproxima a cero sobre una cantidad en el denominador que se aproxima a cero, ¿sí? Esto significa el numerador tiende a cero, el denominador tiende a cero. Esto va a significar el numerador tiende a infinito, el denominador tiende a infinito. Igual con las otras que veremos, por ejemplo, esto, cero por infinito significa que uno tiende a cero mientras que el otro tiende a infinito. Significa algo tiende a uno, la base tiende a uno y el exponente tiende a infinito, ¿sí? No es que yo tenga uno al infinito, no, no, no. Tengo una base, una cantidad que se aproxima mucho al uno, elevado a una cantidad que se hace cada vez más grande, ¿sí? Que se hace y se hace cada vez más grande. ¿Listo? Para que entiendan que eso cuando dicen una indeterminación de la forma tal sobre tal o tal por tal, es una cantidad que se aproxima a una cosa multiplicada, sumada, restada, etcétera, con una que se acerca a otra cosa. Es ambas se están acercando, si no es que sean ese valor, se están aproximando. Recuerden que esto es en el contexto de límites, aproximaciones. Entonces, tenemos el teorema del L'Hopital o la regla del L'Hopital para este tipo de estructuras. Tenemos aquí entonces teorema, regla del L'Hopital para formas infinito sobre infinito. Entonces nos dice este teorema. Suponga que el límite cuando x tiende a una cantidad a... Hola, ¿me van a preguntar algo? Ok. El límite cuando x tiende a de el valor absoluto de f de x es igual al límite cuando x tiende a ese mismo a del valor absoluto de g da esto infinito. Chicos, recuerden, formalmente hablando, no significa, cuando uno escribe que el límite da infinito, comillas, no significa que realmente el límite exista. Lo que está diciendo es que la función crece sin cota. Es algo que quiero que entiendan muy bien. Los límites analizan tendencias, ¿verdad? Hacia dónde tiende una función, los valores de una función, cuando los valores de las preimágenes o de las x tienden a un valor dado. Entonces, cuando yo tengo una función, llamémosla h, por ejemplo, y aquí tengo un b, yo hago que x tienda a b, me estoy acercando por aquí y por acá. Y estoy analizando los valores de esos, aquí este es un x, los valores de esos f de x a quién se aproximan. En este caso, cuando me aproxime por un lado y por el otro, el límite me dará esto que está aquí. Hay una tendencia hacia un valor real establecido. ¿Listo? Cuando la función crece y crece y crece y nunca, nunca, nunca tiende a algo en particular, pero sigue creciendo y creciendo, uno dice, ah, la función crece sin cota, yo puedo probar que la función crece y sigue creciendo. Entonces uno dice que el límite, cuando tiende a ese valor, digamos, si este es a de la función, es infinito. Repito,
No está diciendo el límite existe, no, está diciendo es que la función cuando me acerco a crece sin cota. Formalmente hablando, no es que el límite exista, a no ser que estés en un contexto más general, esto es solo una curiosidad, como ya habíamos mencionado antes, un R extendido, ¿verdad? Donde esto es menos infinito, infinito cerrado, o sea, donde le metes dos símbolos, que son el infinito y el menos infinito. Ahí puedes decir, el límite existe. En R no hay ningún símbolo infinito, ¿verdad? Simplemente es una simbología que utilizamos para denotar que algo crece y crece. Entonces, en R, las funciones que nosotros trabajamos siempre, no significa que el límite exista. No. Estamos diciendo, es que siempre crece y crece y crece. ¿Listo? Para que por favor tengan eso en cuenta, porque he visto pues que hay personas que tienen la confusión y dicen, no, es que el límite da infinito. Ojo, cuidado. No es que el límite de infinito, no. Lo que pasa es que la función crece y crece, crece y nunca se detiene, crece sin cota. Estamos de acuerdo, no es que el límite exista, no, porque no tiende a nada. Esta estructura o esta notación lo que quiere decir es que la función crece y siempre sigue creciendo. Y si nos da menos infinito es porque la función siempre va hacia abajo, siempre está decreciendo. ¿Y cuando el límite no puedo realmente decir nada sobre él? Cuando, en este caso, el límite no existe, pero la función tiene una tendencia y la tendencia es crecer. Hay funciones cuyo límite no existe y la función no presenta ningún tipo de tendencia. Piensen, por ejemplo, en el límite cuando x tiende a infinito de la función seno. Seno es así, más o menos. Cuando x se hace muy grande, no importa lo que hagas, si tú haces que x sea grande, seno varía entre -1 y 1, -1 y 1, y siempre se está moviendo en todos esos valores. No tiende a nada, no crece hacia arriba infinitamente, no crece hacia abajo, no se queda en un solo punto, no tiende a nada, entonces realmente no hay nada que pueda escribir. Aquí directamente uno dice, este límite no existe, no hay ningún tipo de tendencia. En este tipo de estructuras el límite no existe, pero la función sí tiene una tendencia y la tendencia es crecer y seguir creciendo. Listo. Disculpe si soy un poco, digamos, enfático en esto, pero es que quiero que hagan esa distinción. Cuando uno escribe que un límite es infinito, no significa que el límite existe y me da infinito. No, significa que el límite no existe, pero la función sí tiene una tendencia, crecer y crecer. O si es menos infinito, el límite no existe, pero tiene una tendencia, bajar y bajar y bajar. ¿Se entiende, muchachos? Y si la función, el límite no existe y no tiende a absolutamente nada, automáticamente decimos, no, es que el límite no existe, no hay ninguna tendencia, el límite no existe. ¿Se entiende, muchachos? Por favor, me confirman, ¿se entiende? Quiero que hagan esa distinción. Ok, es importante que lo tengan en cuenta para que se eviten confusiones futuras. Entonces, aquí lo que está diciendo las hipótesis del L'Hopital son, tenemos dos funciones, tal que el límite cuando nos acercamos a un valor A de la función nos da infinito. ¿Qué está diciendo ella? Es que las funciones, cuando me aproximo a ambas funciones, crecen sin cota. Esto significa, ambas funciones van a crecer sin cota, por lo menos en valor absoluto. Podría ser, por ejemplo, que la función f fuera así, una exponencial, por ejemplo. ¿Sí? O una, realmente no ser una exponencial, sino una, ¿cómo se llama aquí? Por ejemplo, una 1 sobre x en el semieje positivo, acercándome hacia acá. ¿Sí? Acercándome a cero, vea que eso se va para infinito positivo, o sea, crece, crece y crece. Pero no solo tiene que ser hacia arriba. Yo podría tener una función como 1 sobre x en el semieje de las x negativas, que es así. Cuando me acerque a cero, va para menos infinito. Pero en valor absoluto, ¿sí? Aquí tengo 1 sobre x con x menor que cero y aquí tengo 1 sobre x con x mayor que cero. Cuando yo le analice el valor absoluto a ambas funciones y mande x a cero, ¿sí? En ambos casos el límite crece sin cota, o sea, la función tiende a infinito. Sí, porque el valor absoluto, en este caso, cuando yo evalúo un x negativo y le aplico valor absoluto, pues realmente la función se refleja y crece de esta manera, hacia arriba. ¿Listo? Entonces, realmente aquí está diciendo, hombre, si te da infinito, infinito, o tienes la forma menos infinito, infinito, la forma menos infinito, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Que puedes utilizar este método si tienes esto, o si tienes, o si tienes esto, o si tienes esto, o si tienes esto.
Ojo, estos no son cocientes ni mucho menos, simplemente le estoy diciendo las tendencias. Si el numerador y el denominador tienden a infinito, si el numerador y el denominador tienden a menos infinito, o si uno tiende a infinito y el otro tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque en valor absoluto se verifican las hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿O hay algún problema? Se puede utilizar en cualquiera de los 4 casos del teorema, ¿listo? Y disculpen que sea, repito, perdónenme si soy un poco, no sé, enfático, pero es para que se entienda qué significa que un límite sea infinito y cuándo podemos utilizar L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Ok, prosigo entonces. Voy a borrar acá. Ahora sí, tenemos dos funciones, muchachos. De tal manera que cuando me aproximo a un punto, al mismo punto en ambas, el punto A, nos da que las funciones crecen sin cota. Cuando me aproximo bajo f y g a infinito, pero considerando el valor absoluto. Cuando me aproximo a un punto A, ambas funciones en su valor absoluto crecen y crecen. Entonces dice acá, si, asumiendo que el límite cuando me aproximo a este mismo punto de las derivadas, o sea, las funciones tienen que ser diferenciables, existe, ¿sí? En el sentido finito o infinito, y quiero que analicemos otra vez esto acá. ¿Cómo así que existe en el sentido finito infinito? Existe en el sentido finito simplemente que ese cociente, ese límite nos da un L, un número real. Lo de existe en el sentido infinito nuevamente, no es que el límite te dé un número real, no es que infinito sea un número real, sino que lo que está diciendo es que ese cociente, f' de x sobre g' de x, incluso si este límite, si este cociente de funciones creciera sin cota, o sea, diera infinito, o decreciera sin cota, diera menos infinito, tú puedes decir o puedes utilizar L'Hopital y afirmar que el cociente o el límite del cociente de las funciones originales tiene esa misma tendencia. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es exactamente ese límite que vimos allá, tiene esa misma tendencia de f' de x sobre g' de x. Y una anotación importante aquí, un paréntesis que hay que abrir, es que a, el valor al que tiende, a puede ser, vamos a escribirlo así, vean, a puede ser o un número real, llamémoslo, yo qué sé, un p, o puede ser acercándome por la derecha, o puede ser acercándome por la izquierda, o puede ser menos infinito, o puede ser infinito. Que digamos, esa condición no estaba en el teorema anterior del L'Hopital, no estaba en la forma 0 sobre 0. O sea que cuando yo tengo la estructura del límite de la forma infinito sobre infinito, puedo tener, por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de una cosa f que se va para infinito y una cosa g que se va para menos infinito. Y puedo utilizar la regla del L'Hopital ahí. Siempre y cuando que, si el límite de las derivadas tiene una tendencia, la que tú quieras, la tendencia puede ser que las derivadas, el límite te dé un número real. Por ejemplo, no, te da 3. Entonces, este límite de aquí te tiene que dar 3. Ah, pero no da 3, da infinito. O sea, ese cociente crece sin cota. Entonces, este también crece sin cota. No, que decrece sin cota, siempre está bajando. Entonces, este también siempre está bajando. ¿Listo? ¿Qué no podemos decir? Que el teorema está establecido. ¿Qué no podemos decir? Ah, es que el límite del cociente de las derivadas no existe, o sea, no hay ninguna tendencia. Entonces yo voy a decir, ah, es que este tampoco tiene tendencia, no existe. Eso no lo podemos decir porque eso no está sustentado por el teorema. El teorema dice, asumiendo esto, que tenemos la estructura infinito sobre infinito, si este límite de cocientes de derivadas existe en el sentido finito-infinito, o sea, o existe y es un número real, o no existe, pero tiene tendencia de crecer siempre o de crecer siempre, entonces puedo afirmar que el límite original es el límite del cociente de derivadas. Pero si el cociente de derivadas no tiene una tendencia, o sea, no existe, se comporta como la función seno, o sea, que nunca presenta una regularidad de tendencia, no tiende a nada, no vas a poder decir que el límite original no presenta tendencia. Esto es el único caso.
En todos los demás casos sí puedes decir existe y da exactamente lo mismo que ese cociente de derivadas. Por eso, claro, vamos a hacer ejemplos, o sea, ya sabemos qué es lo que hay que hacer y ya sabemos cómo utilizarlo, entonces empecemos. Ese es el teorema. Si ambos límites de las funciones en valores absolutos existe y tiene la forma infinito, o sea, en el sentido de que crece y crece, y el límite de las derivadas, del cociente de derivadas, existe y es un número real, o no existe, pero tiene tendencia al infinito o al menos infinito, entonces el límite del cociente original es igual al límite del cociente de las derivadas. Ejemplos de ello. Empecemos por el que quedó sin resolver la clase anterior, que no pudimos abordarlo con el método anterior. Es el límite cuando x tiende a infinito. ¿Hay problema porque estemos haciendo que x tienda a infinito? No, porque el teorema me lo permite. Puedes tender a infinito, menos infinito, por la izquierda, por la derecha, no tiene problema. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de x sobre e a la menos, sobre e a la x, perdón. De x sobre e a la x. Tenemos la estructura, estamos habilitados para utilizar L'Hopital. Bueno, cuando x se hace muy, muy grande, obviamente x se hace muy, muy grande. O sea, el numerador tiende a infinito. Muy bien. Cuando x se hace muy, muy grande, la exponencial, ¿cómo se hace? Bueno, la exponencial es así. Cuando x se hace muy, muy grande, la exponencial se hace muy, muy grande. O sea, el denominador también tiende al infinito. Por tanto, tenemos una estructura infinito sobre infinito, lo que nos habilita a utilizar L'Hopital. Entonces, colocamos aquí, es que vamos a utilizar L'Hopital en este paso. Y esto sería el límite cuando x tiende a infinito. Y derivamos. La derivada de x es 1, la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? 1 se queda quieto. Y la exponencial, pues la exponencial, repito, crece y crece y crece y crece. Cuando yo tengo una cantidad fija dividido un número muy, muy grande, se hace muy, muy pequeño. Por ejemplo, piensen en 1 sobre 1000. Esto es pequeño, es 0.001. Entonces, entre más grande el denominador, como el cociente va a ser más pequeño. En otras palabras, esto tiende a ser 0. Está resuelto. Chicos, ¿se entendió? ¿Estamos claros de cómo se utilizó? Claramente vamos a hacer más ejemplos. Solo quiero saber si hasta aquí hay alguna duda o todo está perfecto. Bueno, me dicen que bien, listo. Gracias, Víctor. Empecemos con otro ejemplo entonces. Vean esto. Sea a mayor que 0. Veamos o demuestre que el límite cuando x se hace muy, muy grande, cuando x tiende a infinito, de x elevado a la a, de una potencia de x, sobre e elevado a la x, eso da 0. Y antes de hacer cualquier cuenta, cualquier cosa, quiero que entiendan lo que está diciendo acá, muchachos. Cuando un límite de un cociente se hace 0, ¿qué puede decir uno? Piensen en el usual. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, eso da 0. Todos estamos de acuerdo con ellos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La 1 sobre x es así, ¿sí? O simplemente tenemos un numerador fijo y al denominador cada vez se le está haciendo más grande. El cociente se hace cada vez más y más pequeño, ¿sí? Como el numerador está fijo, aquí no hay mucho problema, uno entiende que es básicamente que el denominador crece y se vuelve mucho más grande que este, por tanto el cociente se vuelve muy, muy pequeño. En este caso en particular vamos a hacer un análisis similar. Que este cociente sea 0 significa que la exponencial es esta es x y esta es e a la x. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo hago el cociente de x sobre e a la x, estoy haciendo el cociente de un número que sí está creciendo, pero que dividido su exponencial claramente es más pequeño que él. Igual con x a la a va a pasar lo mismo.
Entonces, lo que estamos diciendo es que la x, o incluso cualquier potencia de x, cualquier potencia fija, cuando x es lo suficientemente grande, eso pierde con la exponencial, ¿sí? Esa es la conclusión que vamos a sacar de este ejercicio. La exponencial crece más rápido que cualquier potencia de x. Escríbanlo aquí, x a la x, en el caso pues a igual a 1. Y estas distancias claras se van a hacer más y más grandes, ¿sí? Porque la exponencial claramente sigue creciendo. Entonces, miren que como esas distancias son más grandes, cada vez el denominador se hace más grande que el numerador. Por tanto, el cociente se hace muy pequeñito y al final se va a hacer 0. Con este teoremita que está aquí, vamos a demostrar entonces que es que la exponencial crece más rápido, se hace mucho más grande que cualquier potencia fija de x. Y también vamos a hacer, digamos, una analogía con los logaritmos, ¿sí? Va a resultar que el logaritmo crece muy, muy despacio. Entonces el logaritmo va a perder con cualquier potencia fija de x, ¿sí? Entonces logaritmo de x va a perder con esto. Entonces para x suficientemente grande no tiene estas desigualdades. La exponencial le gana a la cualquier potencia fija de x y eso le gana al logaritmo del número. Que es digamos, uno analiza las velocidades de crecimiento de estas funciones y eso ayuda, por ejemplo, o tiene aplicaciones en complejidad computacional. Uno como quiere que esos procesos no se exploten en las computadoras, uno quiere que los algoritmos tengan tiempo de, digamos, de raciocinio del tipo logaritmo, ¿sí? O sea, que la complejidad de un algoritmo sea de carácter logarítmico en el sentido de no necesita mucho tiempo, ¿sí? Porque si la complejidad de un algoritmo exponencial significa entonces que su tiempo, el tiempo que él tarda en razonar, es e elevado a tanto, o sea, un montón. Pero si el tiempo que él tarda en razonar del tipo logaritmo de algo, él tarda poquito, porque el logaritmo es pequeño. Entonces, uno quiere que, por ejemplo, en programación y cosas así, que el tiempo medido sea el logaritmo de una cosa. Que eso crece y crece, pero crece despacio. Entonces, eso, digamos, analizar estas funciones, tener estas ideas, tiene muchas implicaciones y es importante. Repito, en computación siempre se quiere que los tiempos sean lo más cortos posibles para que una máquina no se quede pensando. Y los tiempos más bonitos entre comillas, pues más reducidos son los de carácter logaritmo, logaritmo de logaritmo, ¿sí? Un ejemplo muy claro para que le guste de programación, para que tenga curiosidad, es buscar, por ejemplo, todos los diferentes algoritmos que hay para ordenar n cosas. O sea, si usted tiene n objetos, decirle al programa compárelos y ordénemelos. Por ejemplo, te da 50 números, ordénelos de menor a mayor. Hay muchos algoritmos que hacen eso, pero unos son más eficientes que otros, ¿sí? Entonces, el de comparar todos con todos para generar una, digamos, una escalera del menor a mayor, eso demora muchísimo, eso tiene como complejidad factorial, si mal no recuerdo, o sea, crece muy, muy grande. En cambio, uno de los métodos más avanzados es el método de burbuja, que creo que tiene de carácter polinómico, o sea, el tiempo es de la forma x a la, que claramente es menor que una exponencial o cosas así. Entonces, la idea siempre es bajar o reducir la cantidad de tiempo. Bueno, son reflexiones de curiosidades y uno que me gusta mencionar aquí. El que quiera ahondar en esto perfectamente puede leer, puede buscar complejidad computacional, puede leer sobre eh, algoritmos o optimización de algoritmos, pues, y le van a hablar sobre funciones que determinan el tiempo que tarda un algoritmo y lo que uno quiere es que esas funciones no crezcan mucho, porque entre más crezcan, más tiempo demora el algoritmo y por tanto, digamos, más tiempo debe pensar la máquina y lo que uno quiere es que la máquina piense lo menos posible, o sea, que el algoritmo me diga, vea, esto da tanto y se demoró muy poquito. Listo. Solo una curiosidad, prosigamos aquí. Entonces, sea mayor que 0, veamos que el límite cuando x tiene infinito de x a la sobre a la x es 0. Muchachos, estrategia para matemáticos y para también, si tenemos aquí estadistas presentes, seguramente que también lo utilizarán. Cuando un problema parece difícil en primera instancia, una buena idea es reducirle la complejidad. Una buena idea es pensar en un caso más sencillo, pero que me ayude a entender la idea de fondo. Entonces, digamos, analicemos el caso en el que hace a 2.5, ¿sí? Para que entendamos la idea de fondo, porque de pronto con la variable arbitraria uno dice, uy, no, pero ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué será el límite cuando x tiende a infinito, perdón, de x a la 2.5 sobre e elevado a x? Entonces, bueno, esto es el límite cuando x tiende a infinito
Vean que cuando x tiende a infinito, x a la 2.5 se hace más y más grande porque estás elevando un número a una potencia. Obviamente el número se hace más grande y si el número está creciendo y creciendo, pues ese numerador está creciendo y creciendo. Es una exponencial. Es una potencia, perdón, y abajo tienes una exponencial. Entonces tiene la forma infinito sobre infinito, por tanto tienes L'Hopital. Puedes utilizar aquí L'Hopital. Ah, bueno, ¿y eso cuánto va a dar? Sería el límite de derivo x a la 2.5, baja el 2.5. Me queda x y me queda 2.5 menos 1, o sea, 1.5. Sobre, recuerden que esto es 2.5. La derivada de la exponencial es ella misma. Lo mismo, tengo x a la 2.5, un número mayor que 1. Cuando x se hace muy grande, x a la 2.5 se hace todavía más grande, o sea que tengo la forma infinito sobre infinito. Puedo utilizar L'Hopital nuevamente sin ningún problema. Y esto me va a dar el límite cuando x tiende a infinito de derivo, me queda 2,5 por 1,5 por x y 1,5 menos 1 da 0,5. Esto sobre la derivada que es nuevamente e elevado a la x. Cuando x se hace muy grande, x a la 0,5, ¿cómo será? ¿Grande o pequeño? ¿Qué pasará con él? Sigue creciendo, ¿no? ¿O se hace más pequeño? Alguien que me diga. Si de pronto, uy, 0,5 no entiendo, se hace grande, muy bien, Hernán. De pronto alguien, 0,5, recuerden que 0,5 es un medio, ¿sí? Entonces simplemente estás analizando la raíz de x. Cuando x es grande, raíz de x, ¿cómo es? Recuerden la raíz de x, eso es así. Eso se va y se va a infinito, ¿sí o no? No tan rápido, pero se sigue yendo a infinito. O sea, tengo la forma infinito sobre infinito. Ah, bueno, entonces estoy habilitado para utilizar L'Hopital. Esto es el límite cuando x tiende a infinito. 2,5 por 1,5 bajo el 0,5 x y resto, ¿sí o no? 0,5 menos 1 da menos 1,5 sobre e elevado a la x. Aquí vamos a hacer un poquito de álgebra. Recuerden, no solo se trata de usar L'Hopital, límite cuando x tiende a infinito. Además de que aquí no estoy ni siquiera habilitado para utilizar L'Hopital, x a la menos 1,5 es 1 sobre x a la 1,5. Si no tengo la forma infinito sobre infinito, mucho cuidado. Entonces aquí tengo 2,5 por 1,5 por 0,5 son constantes y abajo me queda x a la 1,5 por e elevado a la x. Ahora sí, mi exponente es positivo. Cuando x tiende a infinito, esta tiende a infinito y esta tiende a infinito. O sea, tengo una constante de la b, sobre dos cosas que tienden al infinito. O sea, el producto va a tender al infinito. Tengo una constante sobre una cosa que se hace muy, 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 muy grande. ¿Hacia dónde tiende eso? ¿Hacia dónde tiende ese cociente? Si el numerador es un número fijo y el denominador se hace cada vez más grande, a cero. Muy bien. O sea que este límite da cero. Este límite da cero. Listo. Entonces vean cuál fue la idea. Empezar a derivar 2,5, lo de pues, x a la 2,5, derivarla hasta que, el exponente me dio menor que cero, negativo, para poder pasarlo a la parte inferior y me quedara abajo un infinito por infinito, eso entre comillas obviamente, y yo poder concluir que el límite me da cero. Entonces, ¿será posible que si yo tengo un número a cualesquiera, yo le pueda ir restando uno y restando uno y restando uno hasta que lo que me dé, yo sé, a menos un k, restar uno tantas veces, a menos un k sea menor que cero? ¿Eso será posible? A ver, yo tengo un número, le voy restando uno y restando uno hasta hacerlo negativo, hasta que en algún momento se haga negativo. Sí, alguien que por favor me diga cuál sería el argumento correcto para decirlo. O sea, uno podría empezar, bueno, resto uno, pero ¿qué debo decir para que quede formalmente escrito? Sí, sí, debo restar uno tantas veces, ¿cuántas veces? Y esto lo que queda es negativo. Alguien que se le ocurra de pronto me dice, si no, no hay problema, yo le voy a decir el argumento, pero de pronto alguien quiera participar, me diga, el argumento es esto, o sea, hace con esto.
Listo. Entonces, voy a decirles cómo sería el argumento, no hay problema. Vamos a ver. Chicos, yo tengo el número A. ¿Listo? El número A es un número real mayor que cero. Entonces, aquí tengo el número A. Digamos que aquí está el cero. Aquí está la A. Podría ser 0.1, eso no tiene problemas. Pero entonces, A es un número real mayor estrictamente que cero. Así que por lo menos yo sé que dentro de los naturales o entre los enteros, como quieran, eh, hay alguien menor que él, que es el cero. ¿Sí? Entonces, él puede tener aquí el 1, puede que no, puede que sí, no importa. 2, 3, tan. Lo importante es que este número, al ser mayor estricto que cero, yo sé que detrás de él hay una cierta cantidad de números naturales o enteros no negativos, ¿sí? Desde el cero para arriba. Porque por lo menos el cero está detrás de él. Entonces yo puedo considerar a todos los n enteros, a todos los enteros, repito, mayores que cero y que son menores que él, o escritos así, a todos los que son enteros y menores o iguales que él, ¿sí? Voy a coger en esa lista todo lo que estén, o sea, el cero va a estar porque él es mayor que estricto que cero. Y voy a coger entonces a todos esos enteros que estén detrás de él. Una preguntita, muchachos, ¿este conjunto será finito o infinito? ¿Será finito o infinito? El conjunto finito, muchas gracias César. Precisamente porque están acotados por el número A. El A es más grande. Si ya resultase ser un número entero, él sería el más grande de ahí. ¿Sí? Entonces es un conjunto finito. No puedo tener a todos los enteros detrás de un solo, detrás de un real, imposible pues. La cantidad de enteros que hay detrás de él es finito. De hecho, si ustedes quisieran decir cuál es el que está justito detrás de él, sería la parte entera de él. Pero bueno, total, el conjunto de enteros no negativos que está detrás de él es finito. Y si es finito, yo en un conjunto finito puedo coger el más pequeño, puedo coger el más grande, el de la mitad, puedo coger el que yo quiera. Pero voy a escoger el más grande. Entonces yo me voy a quedar con el entero más grande que esté detrás de él. Y lo puedo hacer porque el conjunto de enteros no negativos que está detrás de él es finito. Y si es finito, puedo cogerle el máximo. ¿Se entiende el argumento, muchachos? Me quedo con todos los números enteros no negativos, o sea, del cero para arriba, que están detrás de él. Y como eso es un conjunto finito, escojo el más grande de allí, que va, repito, va a ser la parte entera de él. ¿Listo? Entonces, vamos a escribirlo así, bien bonito. Sea, digamos, yo qué sé, digamos A, el conjunto de los números enteros, tales que son no negativos, o sea, 0 es menor o igual que n y L es menor o igual que A, porque A también puede ser un entero, no hay problema. A es finito, A es finito, ¿sí? Lo es. El más grande posible ahí tiene que ser A. A es finito, por tanto, tiene máximo. Sea M el máximo. Llamémoslo así, el máximo de A. ¿Sí? M es el número entero no negativo más grande que es menor o igual que A. Listo. Aplicando L'Hopital, bueno, esto recuerden que ya es para el caso general, listo. Esto ya es para el caso general. Aplicando L'Hopital M veces tenemos, analicemos lo siguiente. Mi problema original era límite cuando x tiende a infinito de x a la a sobre e elevado a x. Entonces esto me va a dar. Primer caso, tenemos aquí infinito sobre infinito. Yo puedo utilizar L'Hopital, no hay ningún problema. Entonces esto me queda límite cuando x tiende a infinito. Va a bajar a, me queda aquí x a la a menos 1 sobre e elevado a la x. Y prosigo. Prosigo lo voy a utilizar m veces. Si me fuera uno, lo utilizo una vez. Si me fuera dos veces, etc. Lo voy a utilizar m veces.
Entonces aquí me queda límite cuando x tiende a infinito de a por a menos 1 por x a la a menos 2 sobre también e elevado a la x. ¿Sí? Entonces, en el primer paso del L'Hopital, ¿qué hice? Bajé la a y aquí le resté 1. En el segundo paso del L'Hopital bajé a menos 1, me quedó a menos 1 y aquí me quedó a menos 2. Vamos a hacer un tercer paso del L'Hopital para ver qué ocurre. Porque puedo seguirlo aplicando porque el numerador sigue creciendo. Entonces aquí me queda el límite cuando x tiende a infinito de tercer paso me queda a menos 1, a menos 2. Este es el tercer paso del L'Hopital. X a la a menos 3 sobre e elevado a x. Siguiendo entonces aplicando, como dijimos, m veces, me va a quedar L'Hopital, el último, digamos, la vez número m, el paso m es límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué me va a quedar? A por a menos 1. Vean que en el paso 3 llegué hasta restar 2, así que me queda a por a menos 1, por a menos 2, tan, por a menos. En el paso 3 resté 2, así que en el paso m resto el anterior, resto m menos 1 por x a la a, y en el paso 3 resté 3, en el paso 2 resté 2, entonces a menos m sobre e elevado a la x. Muchachos, pregunta, a menos m, perdón, m más 1. Lo apliqué una vez, quedé en a menos 1. Lo apliqué 2 veces, quedé en a menos 2. Lo apliqué 3 veces, quedé en a menos 3. Lo apliqué en 4 veces, quedé en a menos 4. Entonces vamos a aplicarlo m más 1 veces. M más 1 veces. M más 1 veces. Sí, vamos a aplicarlo m más 1 veces. En el paso m quedó en a menos m. En el paso m más 1. Sí, porque a menos m, ¿cómo es? Como m es menor o igual que a menos m es mayor o igual que 0. Y yo quiero que me dé negativo. Tengo que aplicarlo una vez más. Quiero que el numerador sea, que el exponente del numerador sea negativo. Entonces, el límite, L'Hopital, porque el exponente del numerador sigue siendo positivo, será el límite cuando x tiende a infinito. Nuevamente, en el paso m, aquí llegué hasta m menos 1, o sea que en el m más 1, aquí llego hasta m, y al numerador sí le resto m más 1. Me queda a por a menos 1, por a menos 2, por a menos, y aquí sí voy a restar m, porque estoy en el paso m más 1. Resto m por x a la a menos, y aquí resto el paso es m más 1. Y ahora, muchachos, a menos m más 1, ¿cómo es? ¿Será posible que esto sea positivo? ¿Será posible que esto sea mayor que 0? Mayor o igual que 0. ¿Será posible que a menos m más 1 sea mayor o igual que 0? ¿O será que eso es negativo? ¿Quién me dice? A menos m más 1, ¿será positivo o será negativo? ¿Será mayor o igual que 0 o será menor estricto que 0? Negativo. ¿Por qué, Hernán? A ver si de pronto me puedes explicar un poquito por qué. Si no, no hay problema, yo lo explico, pero si tienes la idea, perfecto. Muy bien, César, menor que 0. ¿Alguno que me pueda decir por qué precisamente, por qué es menor que 0? Pistota, una pista, tiene que ver porque m era el máximo. Muy bien, César, muy bien. Véanlo acá. Es que es, ¿qué pasa? Yo quiero saber, yo quiero probar, quiero decir que a menos m más 1 es menor que 0. Yo quiero esto. Eso es lo que quiero probar, porque yo quiero que el exponente del numerador sea negativo
para poder bajarlo al denominador y utilizar el mismo argumento que hicimos con el 2.5. Entonces, una prueba por reducción al absurdo consiste en que yo suponga lo contrario a lo que quiero y llegue a contradicción. Supongamos, lo voy a escribir acá. Yo quiero que sea negativo, entonces supongamos que a menos m más 1 es mayor o igual que 0, porque si lo que yo quiero es que sea menor estricto, la negación es que sea mayor o igual. Y simplemente pasen al otro lado, muchachos. Entonces, a será mayor o igual que m más 1. Luego, 0 es menor o igual que m más 1, que es menor o igual que a. O sea, m más 1 pertenece al conjunto A que habíamos hablado arriba. Todos los enteros que están entre 0 y a. Pero esto es absurdo. ¿Por qué? Pues m es el máximo en a. No hay nadie por encima de m que esté en a. Y m más 1 es claramente más grande que m. ¿Sí? El conjunto A llegaba hasta m. Aquí terminó a. Y tú me estás diciendo, si supones que a menos m más 1 es mayor o igual que 0, concluyes que m más 1 también está en a. Absurdo, porque el máximo, el más grande que está en a es m. M más 1 no puede estar. ¿Sí? Una prueba por reducción al absurdo. Supongo que los métodos de demostración lo habrán escuchado. Si no, creo que se entiende muy bien. Entonces, en más 1 está en a, entonces contradicción, porque el máximo es a. Así pues, tiene que pasar es que a menos m más 1 sea menor estricto que 0. Menor estricto. Y si es menor estricto, el exponente significa que cuando yo lo pase al denominador y le cambie el signo, va a pasar a ser positivo. Entonces yo puedo seguir aquí con esto es igual al límite retomando. Me ha faltado un exponencial. Retomo que el límite cuando x tiende a infinito de x a la a por e elevado a x, ya habíamos visto, me da el límite cuando x tiende a infinito, y aquí me va a quedar a por a menos 1 por a menos 2 por a menos m, son constantes, sobre x elevado a, y cuando cambie el signo, tengo a menos m más 1, bajar al denominador es básicamente multiplicar por menos esta expresión, que es cambiar el signo todo, me queda m más 1 menos a. Multiplicado por e elevado a x. Y ahora, m más 1 menos a ya es positivo. Entonces, cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Tengo una constante, llamémosla c, sobre una cosa que tiende a infinito, porque infinito por infinito va para infinito. Entonces, esto tiende a ser 0. Entonces, esto es igual, este límite es igual a 0, sin dudarlo. Y eso era lo que se quería demostrar. Podemos cerrar aquí un cuadrito de demostración. Chicos, ¿se entiende o hay alguna duda? ¿Se entiende o hay alguna duda, muchachos? Sean sinceros, por favor. ¿Se entiende o hay alguna duda? Listo, chicos. Entonces, otro ejemplito. Sea a mayor que 0. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x sobre x elevado a la a es 0. ¿Sí? Ahorita como en el denominador estaba la exponencial, en el numerador x a la a, decíamos la exponencial crece más rápido que x a la a. Ahora vamos a decir x a la a crece más rápido que el logaritmo de x.
Entonces, simplemente cuando x tiende a infinito, logaritmo de x tiende a infinito, ¿sí o no? Recuerden que la función logaritmo, ¿cómo se grafica? El logaritmo es así. Cuando x se hace muy grande, el logaritmo se hace muy grande. Y también x a la a tiende a infinito. Entonces, por L'Hopital, tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x sobre x a la a sea igual, en este paso en el que utilizamos L'Hopital, sea igual a, uy, me falta el límite, nunca olviden escribir límite, límite cuando x tiende a infinito, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la derivada de x a la a es a por x a la menos 1, un poquito de álgebra, ya no hay ningún L'Hopital ni nada por el estilo, solo álgebra. Recuerden, no es utilizar L'Hopital a lo loco, es saber cuándo es necesario y cuándo no. Multiplicamos x por x a la menos 1, da x a la a, me queda a por x a la a. Y cuando x tiende a infinito, el denominador tiende a infinito y una constante sobre algo que tiende a infinito tiende a cero. ¿Sí? Sin mayor problema. Recuerden, muchachos, no es utilizar L'Hopital a lo loco, es estar pendientes de que las hipótesis se verifiquen, de que sí puedo utilizarlo, de que sí hay una tendencia en tanto numerador como denominador al infinito, o a cero sobre cero. Tener cuidado, no es utilizar sin pensar. Entonces, podemos decir que para x lo suficientemente grande, eso es suficientemente grande para un x muy, muy grande, ¿sí? Porque estamos hablando de límites cuando tiene infinito. Suficientemente grande, suficientemente grande, logaritmo de x es menor que x a la a, que es menor que e elevado a x. ¿Sí? Dado que esos límites de 2 y 3 dan 0, significa que la exponencial crece más rápido que cualquier potencia fija de x y x a la a crece más rápido que el logaritmo de x. Eso lo podemos decir, una conclusión. Ya les mencioné pues lo de la importancia teórica en programación. Otro ejemplito. 0 por derecha del logaritmo de x sobre cotangente de x. Lo podemos utilizar sin problema porque la regla del L'Hopital de infinito sobre infinito vale para límites laterales, para límites hacia un punto, para límites en el infinito, no hay problema. Cuando x tiende a 0 por derecha, logaritmo de x, ¿hacia dónde tiende? Bueno, si se dan cuenta, el logaritmo es así. Cuando tiendo a 0 por derecha, se va para menos infinito. Entonces, eso tiende a menos infinito. Por tanto, menos logaritmo de x tiende a infinito. ¿Sí? Cambio el signo. Y cotangente de x, ¿para dónde tenderá? Cotangente es coseno sobre seno. Cuando yo me acerco a 0, coseno tiende a 1. Entonces esto tiende a algo así. Y cuando seno tiende a 0, cuando x tiende a 0, seno tiende a 0. Esto es algo así, una tendencia donde el numerador es fijo y el denominador se está acercando a 0 por valores a la derecha. O sea, este cociente da muy grande y da positivo. Luego cotangente tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, uno puede decir, bueno, para acomodar un poquito, va a hacer cuenticas algebraicas, esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de menos logaritmo de x sobre cotangente de x. Aunque realmente no es necesario, ¿verdad? Porque el teorema nuevamente aplica, aunque en cualquiera de las formas, no importa si ese infinito es positivo o es negativo. Si quieren que sea propiamente infinito sobre infinito, pues sacan un factor común menos y no tienen problema. En este caso, si es de la forma infinito sobre infinito, porque este tiende a infinito y el denominador también, pero repito, no es necesario. El teorema vale para las 4 posibilidades de signos. Esto da menos el límite cuando x tiende a infinito, a 0 por derecha, perdón, aquí es 0 por derecha,
Y aquí sí vamos a utilizar L'Hopital. La área menos logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Esto aquí será igual a menos el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Cosecante cuadrado es 1 sobre seno cuadrado. Así que al final lo que tengo aquí es básicamente seno cuadrado de x sobre x. Esto. Aquí alguien podría decir, no, pero utilizamos L'Hopital y listo, con calma. ¿Sí o no? Vamos a calmarnos. El teorema del L'Hopital anterior, permítame revisar para no decir una mentira, qué pena. Efectivamente, el teorema del L'Hopital, el original de la forma 0 sobre 0, está concebido para límites, digamos, fijos, cuando x tiende a A, cuando x tiende a un valor A, ¿sí? Aquí el de la forma infinito sobre infinito es mucho más libre, o sea, puede dar infinito, menos infinito, lo que sea, y además la tendencia puede darse a un valor real, o puede darse por la derecha, o puede darse por la izquierda, puede tender a A, puede tender a A por derecha, puede tender a, este es para infinito sobre infinito, A por izquierda puede tender a infinito, puede tender a menos infinito. ¿Sí? Si se dan cuenta, el del L'Hopital de 0 sobre 0 no tenía estas posibilidades. Posiblemente por eso, entre otras cosas, es que cuando tratamos de utilizarlo para la de x sobre e a la x, no pudimos, porque era, bueno, realmente era e a la menos x sobre x a la menos 1, porque este sí tenía la forma 0 sobre 0, pero el límite era cuando x tendía a infinito, que no está cubierto por las hipótesis del L'Hopital original. Entonces, cuidado, cuidado, ¿sí o no? Aquí uno puede decir, bueno, este cuando x tiene 0 por la derecha, esto se va para 0 y esto se va para 0. Utilizar L'Hopital de 0 sobre 0. Bueno, no. ¿Por qué? Esto que está aquí es un límite lateral, no está cubierto por las hipótesis del L'Hopital original, del L'Hopital de 0 sobre 0. Entonces, repito, no es utilizar L'Hopital a lo loco. Vamos a pensar un momento. L'Hopital de infinito sobre infinito nos simplificó hasta aquí. Y ya no tenemos estructura infinito sobre infinito, pero simplemente uno dice, bueno, esto es menos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, esto es seno de x, porque seno cuadrado es seno por seno de x sobre x. Tiene que haber una forma en la que nosotros sí conozcamos y sepamos qué da eso. Y este sí sabemos cuánto da. Este límite da 1 y este límite da 0. Como los dos límites existen, el límite del producto es el producto de los límites, o sea que esto da menos 1 por 0, o sea que esto da 0. María Camila dice que si puedo subir un poquito. Claro que sí, María Camila, un momentico. No sé dónde, Camila, por acá o más abajo. Ok. Por ahora, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se entiende? Esa última parte, cuidado, no es utilizar L'Hopital a lo loco, repito, es tener cuidado. Es recordar que ya hay límites que uno sabe hacer. Entonces, realmente el L'Hopital, muchachos, es cuando tenga la estructura y cuando realmente usted no sepa resolver el límite. Cuando sea uno muy extraño y que cumpla con las hipótesis del teorema. No es una herramienta poderosa, pero no es para utilizarla a lo loco. Es reflexione antes de utilizar. Hay que pensar. Bueno, muchachos, con eso terminamos las de infinito sobre infinito. Analicemos otro tipo de indeterminaciones. Vamos ahora con del tipo 0 por infinito o del tipo infinito menos infinito. ¿Sí? Porque esto es un estado indeterminado. ¿Sí? Porque uno no sabe qué va a dar. Me explico. Si tienen una función que tiende a 0 y tienen una función que tiende a infinito, cuando digamos cuando x tiende a A, entonces, ¿qué pasa con el producto? ¿Qué pasa cuando el límite, cuando x tiende a df de x por g de x? Esto tiende a hacerse muy chiquitito, tiende a hacerse 0, y esto tiende a hacerse muy grande. Entonces, repito,
Esto no es cero, no lo es una tendencia. Tiende a hacerse chiquito, por ejemplo, 0.111. Bueno, ese no, 0.0001. Va tomando valores así. Y ese se está haciendo muy, muy grande. Por ejemplo, este podría ser 10, luego podría ser 10 a la 2, 10 a la 3, y va subiendo. Entonces, eso tira para hacerse más grande. ¿Quién jala más fuerte? ¿O quién hace su trabajo más rápido? ¿La que crece o la que disminuye? Porque recuerden que multiplicar por cosas muy cercanas a cero, pues me va haciendo que de casi cero. Pero multiplicar por cosas muy grandes hace que la cantidad crezca. Entonces, ¿quién hace su trabajo más, de manera más fuerte? ¿El que jala para que dé cero o el que jala para que dé infinito? Es por eso, es precisamente por eso que lo llamamos indeterminado, porque en principio no sabemos cuánto da. Es un estado en el que realmente no estamos seguros de cuánto es hasta que no hagamos un análisis previo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa, por ejemplo, con infinito sobre infinito. Porque pues una cosa que tiene estructura infinito sobre infinito, 1 sobre infinito, perdón, tiende a ser cero. Y esto que tienes aquí infinito, pues se hace muy grande, así que tienes lo mismo que tienes acá, cero por infinito, ¿sí? O infinito por cero. Una cosa que es muy grande por una cosa que está siendo muy pequeña, ¿quién gana? ¿La que tira para que sea grande o la que está tirando para que se haga pequeño? Entonces, por eso es que es una indeterminación. No estamos seguros de cuánto va a dar eso hasta que no hagamos un análisis riguroso pues, del problema. Muchachos, para estas estructuras, la del cero por infinito y la de infinito menos infinito, no hay una regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital solo está para las formas cero sobre cero o para infinito sobre infinito. Sin embargo, haciendo pequeñas manipulaciones algebraicas a estas cosas, puedes llevarlas a estas estructuras. Y cuando las tienes aquí, es solo utilizar L'Hopital. Entonces, cuando tienes estas, cero por infinito, infinito menos infinito, vas a transformar, digamos, la expresión algebraica que aparece, alguna modificación, alguna suma tienes que resolver, algún producto, total. Resuelves lo que tengas o lo manipulas para llegar a un producto o un cociente, ¿sí? A un cero sobre cero, a un infinito sobre infinito, y ahí sí utilizas L'Hopital. Entonces, la regla del L'Hopital ayuda a decidir o ayuda a resolver esto, a resolver estos casos, pero, ojo, pero solo después de transformarlos a casos o a problemas de la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito, que son los que ya hemos estudiado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será el límite cuando x tiende a pi medios de tangente por logaritmo del seno de x? Cuando x tiende a pi medio, la función tangente, pues es más o menos así, ¿sí? Aquí está menos pi medios, aquí está pi medios, y obviamente se repite de manera periódica. Entonces, concentrémonos en esta parte. Cuando x tiende a pi medios, la función tangente crece y crece y crece, o sea, tiende a infinito. Esta parte tiende a infinito. Perfecto. Cuando x tiende a pi medios, seno de x, ¿a qué tiende? Pues seno de 90 es 1. ¿Sí o no? Seno de 90 es 1. O sea que esto está tendiendo a logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. O sea que esta parte está tendiendo, no es, está tendiendo, se acerca cada vez más a 0. O sea que tengo algo que tiende a infinito por algo que tiende a 0. Estoy en esta estructura o en esta forma indeterminada. ¿Quién ganará? ¿Quién hace su trabajo de manera más eficiente, más rápida? ¿El que tira que se haga muy grande o el que está tirando para que se haga muy pequeño? Es lo que vamos a averiguar. Entonces, el límite, cuando x tiende a pi medios, del valor absoluto de tangente
es infinito. Y el límite, cuando x tiende a pi medios, de el logaritmo de seno de x es cero. Considere lo siguiente, considere dos puntos. El límite cuando x tiende a pi medios de tangente de x por logaritmo del seno de x va a ser igual al límite cuando x, y aquí es importante que entendamos muy bien lo que significa el límite. Voy a hacer algo, logaritmo del seno de x sobre cotangente de x. Profe, o sea que tangente es lo mismo que 1 sobre cotangente. Recuerden que ese ya el problema lo habíamos abordado ya. ¿Qué? Ese problema lo habíamos abordado. Recuerden, fue una pregunta que nos llevó a un pequeño espacio de, digamos, de reflexión. Nosotros ya hemos hablado. Cuando las identidades son ciertas, hay cosas que son definiciones, pero cuando las identidades son verdaderas, uno tiene que analizar el dominio de ambas cosas, dónde coinciden, etcétera. Nosotros nos dimos cuenta que cotangente y uno sobre tangente, pues tangente y uno sobre cotangente, perdón, realmente sí coexisten, son la misma para ciertos valores, pero hay valores para los que no, valores problemáticos. ¿Cuáles son esos valores problemáticos? Donde coseno se anula y donde seno se anula. Básicamente, básicamente cotangente y uno sobre tangente o viceversa, tangente y uno sobre cotangente son la misma función, excepto en los múltiplos enteros de pi medios. ¿Listo? Profe, aquí nos estamos acercando a pi medios. ¿Por qué podemos utilizar la igualdad 1 sobre cotangente es igual a tangente? Nosotros dijimos, esto sí se vale, pero para aquellos valores en que las funciones seno y coseno no tengan problemas. Nos estamos acercando a pi medios, pero no estamos diciendo que estamos evaluando pi medios. Todo lo contrario, en la definición rigurosa del límite, recuerden que dice, para valores tales que x menos a es mayor que 0 y menor que delta. ¿Sí? Precisamente los valores por los cuales me acerco a tienen que ser distintos de a. Yo no estoy evaluando pi medios, me estoy acercando a pi medios. Es como cuando en un límite, por ejemplo, si me dicen el límite cuando x tiende, yo qué sé, a 1, de x menos 1, y aquí tienes x al cuadrado menos 1, uno que dice, bueno, factoricemos, esto me da el límite, y aquí tengo x más 1 por x menos 1, y aquí tengo x menos 1, y cancelamos, ¿sí? Pero yo me estoy acercando al 1. Este cociente, este denominador y este numerador no son 0 y no son 0. Yo los puedo cancelar porque no tengo 0 sobre 0, nada que ver. Los puedo cancelar porque ellos no son 0. X tiende a 1, pero no es 1. Por tanto, el denominador no es 0 y el numerador no es 0. Como son cosas diferentes de 0 y está multiplicando y dividiendo, ese cociente da 1. Y uno dice, este es el límite cuando X tiende a 1 de X más 1, que es 2. ¿Listo? Entonces me estoy acercando, no estoy siendo 1 en este límite y no estoy siendo pi medios en este otro límite. Por eso esas dos funciones sí coinciden, sí puedo reemplazar una por la otra. ¿Listo? Me estoy acercando a pi medios, pero no estoy siendo pi medios. Por eso puedo reemplazar tangente por 1 sobre cotangente. Eso es el límite cuando x tiende a pi medios. Y ahora sí, cotangente, ¿cómo se comporta? Logaritmo del seno va para ¿dónde? Va para 0. ¿Y cotangente cómo se comporta? Cotangente es coseno sobre seno. Coseno, cuando me acerco a pi medios, se acerca a quién? A 0. Y seno, cuando me acerco a pi medios, se acerca a 1. O sea que esto tiende a 0. Cotangente tiende a 0. Y el numerador tiende a 0. O sea que tengo una estructura de la forma 0 sobre 0. Acercándome a un límite fijo, no es lateral ni mucho menos un límite fijo. Acercándome a 0. Estoy en 0 sobre 0, o sea, puedo utilizar L'Hopital. Aquí es donde voy a utilizar L'Hopital. Todo bien razonado, bien explicado. ¿Sí? Las cuentas también merecen un momento de reflexión. Y como es L'Hopital, entonces ahora sí debo derivar. ¿Cuál será la derivada del logaritmo de seno? Entonces eso sería 1 sobre seno por la derivada interna, que es la derivada de seno, que es coseno. Listo, entonces me queda 1 sobre seno de x por la derivada de coseno,
perdón, 1 sobre seno por la derivada interna de seno, que es coseno de x, sobre la derivada de cotangente, que es menos cosecante cuadrado de x. Y esto será igual al límite cuando x tiende a pi medios. ¿De quién? Menos coseno de x por seno de x. Simplemente pasé este cosecante cuadrado a multiplicar arriba, me queda seno cuadrado sobre seno, queda seno, y por el coseno y el signo menos que estaba por ahí. Y cuando me acerco a pi medios, coseno tiende a dónde? Coseno de 90 va para 0 y seno de 90 va para 1, o sea, me queda 0 por 1, o sea, me da 0. ¿Listo? O sea, que ¿quién hace el trabajo más fuerte, más rápidamente? La que jala para 0, logaritmo del seno. Y la que jaló, la que tiró más fuertemente fue el logaritmo del seno, fue la que ganó la batalla. Muchachos, ¿se entendió o hay alguna duda? Trato de ir a mucho detalle para que no nos confundamos. Ok, prosigo con otro ejemplo. Vamos el límite cuando x tiende a 1 por derecha de x sobre x menos 1 sobre el logaritmo natural de x. ¿Qué estructura tiene esto? Cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo, logaritmo es así, tiende entonces para menos infinito. Ah, perdón, cuando tiende a 1 por derecha, qué pena, 1 por derecha, 1 es aquí, así me estoy acercando de esta forma, cuando tiende a 1 por derecha va para 0, pero 0 por valores positivos, entonces esto tiende a infinito. Esto tiende a infinito, y esto tiende a dónde? También va a tender a infinito, porque x sobre x menos 1, recuerden hacer la división para hacer ese tipo de límites, da 1, 1 por menos 1, aquí lo pongo positivo, 1 por x lo pongo negativo, hago la resta, da 1, lo que significa que x es x menos 1 más 1. Y cuando divide entre x menos 1 me queda que x sobre x menos 1 es 1 más 1 sobre x menos 1. Entonces, esto es esto. Y cuando hagas es que x tienda a 1 por la derecha, esto que está aquí se acerca a 0 por la derecha. O sea que esto se está acercando a infinito. Infinito más 1 da infinito, entonces tengo que esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. O sea, tengo la estructura infinito menos infinito. ¿Sí? Entonces tiene la forma infinito menos infinito. Entonces, ¿quién hace su trabajo más grande? ¿Será que eso va para cero? ¿Será que eso va para infinito? ¿Eso irá a Kira? No tenderá a nada, puede que no exista. ¿Cómo lo resolvemos? Hay que hacer un análisis de la situación, no hay de otra. Entonces, simplemente, muchachos, es, hombre, resuelva esa resta. Antes de hacer cualquier límite, cualquier cosa, resuelva esa resta que tiene ahí. Límite cuando x tiende a 1 por derecha y resolvamos. Esto da x por el logaritmo de x menos x más 1 sobre x menos 1 logaritmo de x. ¿Cierto? Analicemos. Cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿qué ocurre acá? Bueno, el numerador x va para 1. Logaritmo de 1 por la derecha va para 0, así que tengo 0 y menos 1 más 1, 0. Esto tiende a 0. 0. Esto aquí atiende a qué? Tiende a 1 por la derecha, eso da 0, tiende a 0, tenemos la forma 0 sobre 0.
Tenemos la forma 0/0. ¿Sí? Aquí hicimos la reescritura. Pasamos acá. Entonces, ya tenemos aquí la forma 0/0. Entonces utilizamos L'Hopital. Lo que nos da el límite cuando x tiende a 1 por derecha de, derivamos, obtenemos entonces el logaritmo natural de x. Es una derivada de un producto menos la derivada de una resta, pues todo el logaritmo de x más x sobre x menos 1. Sobre logaritmo de x más x menos 1 por 1 sobre x. Muchachos, me acabo de dar cuenta de algo. En las hipótesis del teorema del L'Hopital que le di de 0/0, no aparece si el límite puede ser lateral o si puede ser infinito. Solo dice cuando x siendo un valor dado. Me preocupa eso, porque aquí vean que tenemos es un límite lateral. Y el libro utiliza que como este es 0/0, utiliza L'Hopital tal cual, el de la forma 0/0. Pero repito, este es un límite lateral y en las hipótesis que daba el teorema no explicitaba si se podía utilizar para límites laterales. El de infinito sobre infinito, sí. El de 0/0, no. Entonces, para evitar decir algo que podría ser erróneo, mejor este ejemplo no lo voy a hacer ahora. Voy a buscar bien las hipótesis del término del L'Hopital de 0/0 y en la próxima ocasión, la próxima clase, se las voy a decir por completo. ¿Listo? El de infinito sobre infinito lo tenemos claro. El de 0/0, tengo la duda, me acaba de surgir la duda si permite aproximarse a cosas por derecha, por izquierda, por infinito, por menos infinito. Entonces, quiero hacer esta apreciación porque no quiero decir algo que sea incorrecto acá. El libro la utiliza en este ejemplo, así que es posible que sí permita acercarse acá, solo que no lo mencionó cuando planteó el teorema. Entonces déjenme revisar eso bien y la próxima clase se los digo sin ningún inconveniente. Entonces mejor este ejemplo no lo hagamos todavía para evitar caer en problemas o para evitar yo decirles cosas que sean falsas. Mejor no hacer cosas que podrían llegar a ser falsas aquí. Discúlpenme, digamos esto, y seguimos con otro ejemplo mejor diseñado. Ya saben que quedó pendiente este ejemplo. Vamos a escribir aquí, que es el 6. Es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x sobre x menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Esto está pendiente. Básicamente lo que hay que buscar es si L'Hopital de la forma 0/0 permite acercarme a un valor por derecha, por izquierda, me permite acercar al infinito. Eso no lo tiene el teorema, digamos, planteado, por lo menos en el libro. Debo volver a mirar para estar seguro. El de infinito sobre infinito, sí. Debo revisar el de la forma 0/0, listo. Entonces lo revisaré para estar seguro y realizaremos el ejemplo en una próxima ocasión. Vamos con las siguientes formas indeterminadas. Las formas 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. Repito, no es que tengamos 0 a la 0, no es que tengamos infinito al infinito, no es eso. Tenemos una base que tiende a 0 con un exponente que tiende a 0. Una base que se hace muy, muy grande con un exponente que tiende a 0. Tenemos una base que tiende a 1 con un exponente que tiende a ser muy, muy, muy grande. Tenemos dos fuerzas que jalan en sentido contrario. Por ejemplo, cuando la base es 0, tiende a que el resultado sea 0, pero que el exponente sea 0 tiende a que el resultado de 1. Entonces, ¿esto es 0 o es 1? Cuando la base es muy grande, tiende a que la potencia de muy grande, pero si el exponente tiende a 0, tiende a que el resultado de 1. Cuando la base tiende a 1, uno diría, bueno, 1 a lo que sea da 1. Entonces uno diría, esto tiende a ser 1, pero cuando el exponente es muy grande, tiende a que la potencia se haga más grande. Así que tenemos una indeterminación, fuerzas que actúan en sentido contrario, ¿sí? No nos ayudan a determinar inmediatamente cuánto es el resultado. Hay que hacer un análisis previo, un análisis riguroso del ejercicio para poder entenderlo. Entonces, son del tipo exponencial
son potencias. El truco, digamos la estrategia, es aplicar el logaritmo. Es considerar el logaritmo de la expresión original. Ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Cuando x tiende a 0 por la derecha de x más 1 a la cotangente. Aquí se vuelve a utilizar la forma 0 sobre 0 en una parte, así que repito, déjenme, voy a buscar esa hipótesis del L'Hopital. Por ahora lo vamos a utilizar, pero yo aclararé en su momento, ¿listo? Miren que cuando me acerco a 0 por derecha, esto tiende a 1, ¿sí? A ser 1. Cuando me acerco a 0 por la derecha, cotangente tiende a ¿qué? Cotangente es coseno sobre seno. Si me acerco, coseno tiende, cuando x tiende a 0, coseno tiende a 1. Cuando x tiende a 0, seno tiende a 0. Me estoy acercando al infinito, porque estoy haciendo un cociente de una cantidad fija entre una cantidad cada vez más cercana a 0, por números positivos. Entonces eso tiene la forma 1 al infinito. Entonces sea, digamos esto, y igual a x más 1 a la cotangente, ¿sí? La expresión que me interesa. Sea igual a esto. El logaritmo de y, ¿qué será? Bueno, ese exponente puede bajar. Cotangente de x por el logaritmo de x más 1. El logaritmo de y es eso. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de cotangente por logaritmo de x más 1. Nuevamente, estamos en una situación en la que podemos reemplazar, así que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, me queda el logaritmo de x más 1, cotangente puede convertirse en 1 sobre tangente, porque estamos, repito, cercanos al 0, no estamos siendo 0. Cuando me acerco a 0 por la derecha, tangente tiende a ser 0, y logaritmo de x más 1 tiende también a ser 0, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto tiene la forma 0 sobre 0, y aplico L'Hopital, repito, quedo pendiente de revisar bien esas hipótesis, se las voy a dar bien digamos, la próxima clase. No tanto las hipótesis están en el teorema, es simplemente si sí permite el L'Hopital acercarse a valores por izquierda y por derecha. El L'Hopital de la forma 0 sobre 0. Infinito sobre infinito, sí, pero me permite acercar a 0 por derecha, por izquierda, acercarlo a infinito, a menos infinito, no tiene problema. Quedo pendiente de buscarlo para el de la forma 0 sobre 0. Pero si el libro lo utiliza tantas veces, significa que lo más probable es que sí. Igual quedo pendiente, lo voy a buscar en este libro y en otros y les confirmo, listo. Disculpen ahí no sé cómo decirlo, la duda que me surgió. Pero quiero estar bien seguro antes de decir si es esto o no, no es esto. Entonces quiero estar seguro. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Como tenemos la forma 0 sobre 0, utilizamos L'Hopital, así que aquí L. Y eso nos daría 1 sobre x más 1 y tangente, la derivada tangente es secante cuadrado. O sea que esto es igual, cuando x tiende a 0 por la derecha, el numerador tiende a ser 1.
y cuando x tiende a 0 por la derecha, secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, 1 sobre coseno me da 1, entonces 1 sobre el coseno de 0 pues me da 1, por lo tanto se me queda 1 sobre 1, o sea, eso tiende a ser 1. ¿Terminamos? No. Calculamos el límite del logaritmo de y, pero yo quiero es y, ¿sí? Entonces, como y es e elevado al logaritmo de y, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de y es la expresión original, eso es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la logaritmo de y. Pero este es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e, bueno, esto es e elevado al límite. La función exponencial es continua, cuando una función es continua el límite puede entrar, así que esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y en el exponente, y el límite de ese exponente es 1, por tanto me queda e a la 1, por tanto esto da e. Vean qué impresionante. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de x más 1 a la cotangente ni dio 1, ni dio infinito, ni dio 0, ni dio nada. Da e. Una cosa impresionante. Da e. Hernán Emanuel dice que acaba de verificar un libro de análisis y se puede utilizar. Ah, te lo agradezco, Hernán. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. ¿Cuál viste? Rudin, Bartley. Para yo revisarlo también, echarle una ojeada. El Bartley, te lo agradezco mucho. Sí, de pronto el libro le faltó mencionarlo. Igual yo revisaré otra vez el Purcell por si acaso, pero no recuerdo que él haya mencionado eso. Pero te lo agradezco mucho para, digamos, para hasta, digamos, quitarme la duda. Entonces, chicos, sí, sí se puede. Entonces, el L'Hopital de la forma 0 sobre 0 sí se puede utilizar para límites laterales. Y para, Hernán, no sé, para el infinito también. Cuando x tiene infinito también se puede utilizar. A infinito menos infinito. Perfecto, te lo agradezco muchísimo, hombre. Gracias por sacarme la duda. Cuando x tiende a infinito, a menos infinito, a, cero por, a un número va por derecha, un número va por izquierda, en la forma 0 sobre 0 se puede utilizar. ¿Listo? Entonces aquí, el que había quedado pendiente, pues ya ustedes vieron más o menos cómo se hacía, era simplemente resuelven la resta de fracciones y les queda la forma 0 sobre 0 y aplican el L'Hopital. Entonces vamos a dejarlo de ejercicio. No es difícil, solamente es, hacen la resta, les queda 0 sobre 0, utilizan el L'Hopital y ya, no tiene ningún problema. Vamos a dejarlo entonces de ejercicio. Muchísimo, nuevamente, muchas gracias, Hernán, me sacaste la duda, te lo agradezco muchísimo. A la 1, esto da perfecto. Chicos, hasta aquí se entendió cómo se utiliza esta forma exponencial. Es, cuando tengo, repito, 0 a la 0, o infinito a la 0, o 1 al infinito, lo que hago es, sea y la expresión que yo tengo. Le aplico el logaritmo para bajar ese exponente y analizo el límite. En ese análisis que hago del límite, seguramente voy a poder utilizar L'Hopital y ya luego sabemos que y es e a la logaritmo de y, por tanto el límite es este límite y el límite va a subir al exponente y ya, como este ya lo calculé, es e elevado a lo que me dio. Así de sencillo, es e elevado a lo que me dio. Bueno, muchachos, les dejo entonces otro ejercicio por acá para ver si esta forma, digamos, exponencial, que son muy bacanos, estos límites exponenciales son muy, muy bacanos, porque es que, se los digo con total sinceridad, me pareció muy, muy sorprendente, porque uno no espera que el número exponencial aparezca por allí, ¿sí? Al final la estrategia de hacer resolución es con el logaritmo, que está relacionado con la exponencial, pero en principio uno dice, ¿de dónde sale aquí? ¿En qué, cómo se filtró, cómo se metió ahí? O sea, si en principio parece que no tiene nada que ver. ¿Sí? Las trigonométricas están muy relacionadas con pi, pi medios, pi tercios, y uno podría decir, ah, bueno, de aquí podría salir pi, sí, uno lo sospecharía, por ejemplo, porque pues las trigonométricas tienen mucho que ver con él, pero ¿de dónde sale de aquí? Y eso va a dar, porque como son potencias, están relacionadas con potencias, al aplicar los logaritmos, al final lo que estamos diciendo acá, esto vean que es un argumento general, que esos límites que tienen como esas potencias son básicamente una potencia de E, es E elevado a lo que te da el límite pues, del logaritmo. Entonces, hay una potencia de E de por medio. A mí me parece sinceramente impresionante, porque uno no es algo que se espere, pero es algo que pasa. ¿Listo? Es algo que pasa.
Y para la próxima clase, que muy posiblemente sea la próxima clase, cuando veamos otro tipo de, digamos, de estructuras, se llama integrales impropias, va a haber otra cosa que les va a volar la cabeza, que a mí también en su momento me pareció increíble, y es la trompeta de Gabriel, ¿sí? Cuando miramos en integrales impropias, concluiremos, por lo menos la próxima clase, con la trompeta de Gabriel, que repito, va a ser un sólido de revolución que tiene volumen infinito, pero área infinita. Eso lo vamos a analizar un rato. Déjeme continuar. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, dejamos aquí un ejercicio. ¿Cuánto dará este? El límite, cuando x tiende a pi medios, de tangente de x a la coseno de x. ¿Cuánto dará esto? Nuevamente, vamos, la idea es, hagan y igual a esto y analizan. ¿Sí? Entonces recuerden, hay que hacer y igual a la expresión, es tangente a la cotangente, a la coseno, perdón, de x. Entonces, ¿quién es el logaritmo de y? Bajan el exponente, queda coseno de x por el logaritmo de la tangente de x. Y siguen analizando. ¿Sí? Entonces, el límite de este logaritmo, ¿quién es? Y luego finalizan con este argumento que está acá. No es nada complicado. Simplemente para que practiquemos las cuentas. Aplicar L'Hopital, pero de manera, digamos, consciente. O sea, no solo usar una regla porque sí, sino esto se puede, esto se puede, esto se puede, por esto y por esto. Finalmente, quiero hacer una pequeña reflexión. Estas que están aquí. ¿Qué pasa con, digamos, estructuras de la forma infinito por infinito, cero al infinito al infinito, cero sobre infinito, infinito sobre cero, infinito más infinito, y otra vez por ahí, cero al infinito, cero sobre infinito, infinito sobre cero, ya, estas son. ¿Qué pasa con estas? Muchachos, ¿será que estas son indeterminaciones? Vimos en las demás, en las que hemos analizado, que indeterminación es básicamente que hay dos fuerzas opuestas que están jalando el resultado para un lado o para otro. Por ejemplo, en cero por infinito, lo que tiende a cero te lo está jalando para que se haga muy pequeño, lo que tiende para infinito te lo está jalando para que se haga muy grande y tú uno no sabe. Tiene que hacer un análisis muy riguroso para ver realmente cuál es el resultado. En estas expresiones que coloqué acá, cuando tienen esas tendencias, ¿será que hay dos fuerzas opuestas que, o sea, que están trabajando de manera diferente o están trabajando en conjunto? Por ejemplo, miren la primera, esa de infinito por infinito. ¿Será que ahí hay duda de para dónde va el resultado? ¿Habrá duda de hacia dónde va? No, muy bien, Hernán. ¿Hacia dónde va eso? Si tengo una cosa muy grande y la multiplico por otra cosa muy grande, se va a hacer cada vez más grande. Entonces, infinito por infinito tiende a dónde? A infinito, muy bien. ¿Qué pasa con cero al infinito? Esta puede causar dudas. Infinito al infinito puede causar dudas. Pero bueno, una cosa que tiende a cero, si es una cosa relativamente pequeña, ¿qué pasa cuando una cosa pequeña uno lo eleva a una potencia grande? Vamos a hacer un pequeño análisis con eso. Entonces, ya sabemos que infinito por infinito eso no es indeterminación, eso va para infinito. La que puede causar dudas es esta. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un medio elevado a la 2? ¿Cuánto da un medio a la 2? Da un cuarto. Y un medio a la 3, si elevo a la 3, da un octavo. Se hizo más pequeño. Y si lo elevo a la 4, da 1 sobre 2 a la 4, que 2 a la 4 es 16. Entonces da 1 sobre 16. Y así sucesivamente. Miren que si tienen un número pequeño, cercano a 0, sus potencias se hacen cada vez más pequeñas. Entre más grande la potencia, más cercano a 0. 1 sobre 2 a la 10, pues un medio a la 10 es 1 sobre 2 a la 10. Esto es muy grande, por tanto esto es muy pequeño. O sea que uno dice, uy, pero eso sí como que es indeterminado. Realmente no. Como me estoy acercando al cero, estoy en cosas cercanas al cero,
Las potencias grandes lo único que hacen es acercártelo todavía más rápido al cero. O sea que esto realmente va para cero. Esto va para infinito, esto va para cero. Infinito al infinito, eso sí quiero necesitar presentación. Una cosa grande a una potencia grande se hace cada vez más grande. Esto tiende al infinito. Cero sobre infinito. Podría parecer en principio, uy, pero eso es sin determinación. Me estoy acercando, estoy haciendo denominadores cada vez más grandes pero positivos. Entonces, una pequeña estructura, lo que yo tengo es esto. ¿Sí? Estoy acercándome a cero y estoy acercándome a infinito por la derecha en el denominador, pero esta que está aquí tiende a cero, o sea que lo que tengo es realmente esto, por tanto esto da cero, esta da cero. Dividir entre cosas muy grandes da resultados muy pequeños. Infinito sobre cero, lo mismo. Si me acerco a cero por la derecha, realmente eso tiende a ser infinito. Entonces esto es infinito por infinito, esto tiende a infinito. Infinito más infinito, eso es bastante claro, tiende a infinito. ¿Se entiende, muchachos, o hay alguna que de pronto les quede alguna duda? Dígamelo, por favor. ¿O se entiende? Para mí la más rara, la más rara era cero al infinito. Realmente me parecía que era como la más curiosa. Pero es simplemente que cosas muy pequeñas a potencias muy grandes se hacen todavía más pequeñas. Las demás creo que realmente son más sencillas de entender. Pero si alguno tiene alguna duda, por favor me lo dice. ¿Se entiende, muchachos, hacia dónde tiende cada cosa? ¿O hay alguna duda? Voy a repetirlo por si acaso, ¿listo? Infinito, esto es un por, mucho cuidado, esto es un por, no una resta, es un por. Multiplicación de cosas muy grandes se hace muy grande. Esto tiende a infinito. Esta que está aquí, la mejor manera de explicarlo es con cosas que están cercanas al cero. Si ustedes cogen un décimo y lo elevan, por ejemplo, a la 1 da un décimo, pero a la 10 da 1 sobre 1 con 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, eso da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un 1. ¿Sí? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exacto. No, no, a ver, sí. O así. Creo que es así. 10 ceros y un 1. Sí, porque es 1 sobre 10, es 0.1. Creo que es así. Por equivocarme, no recuerdo. Entonces, cada vez que yo haga que un número cercano al cero lo elevo a una potencia muy grande, él se hace cada vez más cercano al cero. Por tanto, esto tiende a ser cero. Un medio a la 2 es un cuarto, a la 3 me da un octavo, a la 4 me da un 16avo, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito. A la 5 un 32avo, a la 6 un 64avo, a la 7 un 128avo, y así, o sea, cada vez más chiquito. O sea, eso tiende a cero. Un número muy grande, una potencia muy grande va a ser muy grande, o sea que infinito al infinito tiende a infinito. Cero por infinito simplemente es darse cuenta que lo que tengo es este producto y cuando yo me acerco a infinito, ¿sí? A un número grande, grande en el denominador, esto tiende a cero. Por tanto, realmente esto es cero por cero, que es cero. Entonces, esta tendencia que está aquí va para cero. Lo mismo para esta, infinito por 1 sobre cero. Eso es acercarse a cero por la derecha. Y si me acerco a cero por la derecha, esto crece hacia el infinito. Por tanto, lo que tengo es infinito por infinito, que tiende a infinito. Tiende a infinito. E infinito más infinito claramente va a tender a infinito. Suma de cosas grandes se hace todavía más grande. ¿Listo? No son indeterminaciones. Aquí las fuerzas no trabajan en sentido opuesto, trabajan en conjunto. No son respuesta, no son indeterminaciones. Entonces las indeterminaciones que encontramos fueron, haciendo un recuento, la de cero sobre cero, infinito sobre infinito,
0 por infinito, infinito menos infinito, o 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Esas son las determinaciones. Todas las demás realmente no lo son, ¿sí? Pueden ser determinadas con una simple observación. Se puede saber cuánto dan con una simple observación. Entonces, un último ejemplito de eso que acabamos de mencionar sería cuánto da este límite. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x elevado a la cotangente de x. De seno de x a la cotangente. Chicos, ¿qué estructura tiene esto? ¿Será una indeterminación? Alguien que me lo diga. ¿Qué estructura tiene, por favor? Que alguien me lo diga. Hola, chicos, que alguien me lo diga. ¿Qué estructura tiene este límite? Cero al infinito. Muy bien. Muy bien. Y como ya vimos, eso no es una forma indeterminada, ¿sí? No lo es. Cuando seno se acerca a cero, está tomando valores muy chiquititos, cotangente se hace muy, muy grande, entonces esto tiene la forma cero al infinito, ¿sí? Pero cuando yo a cosas cercanas al cero las evalúo a potencias muy grandes, eso se va para cero. O sea que uno podría decir, este límite no es, pues tiene la forma cero a la infinito. No es indeterminado, no es indeterminado. ¿Sí? Números cercanos a cero elevados a potencias grandes números cercanos a ceros elevados a potencias grandes se hacen más cercanos a cero, se hacen más pequeños. O sea que este límite tentativamente al eso debe dar cero. Sí, eso va a dar cero. Un argumento más formal, porque esto digamos es bastante intuitivo, pero funciona. Cuando yo digo, no, es que seno se está yendo hacia cero, se está haciendo pequeño, una potencia muy grande, eso va para cero. Un argumento más formal para demostrar que ese límite da cero sería el siguiente. Como les digo, la herramienta de utilizar las exponenciales es súper útil. Hagan y igual a seno de x a la cotangente de x. Entonces el logaritmo de y es cotangente de x por el logaritmo del seno. Cotangente de x por el logaritmo del seno. Similar a una que ya hicimos, pero no es la misma. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha cuando x tiende a 0 por la derecha de cotangente por logaritmo. Y entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y es igual. Muchachos, ¿cuánto da este límite que está acá? De cotangente por logaritmo de seno, ¿cuánto dará? Analicemos. Uy. Cuando me acerco a 0 por la derecha, cotangente, ¿qué hace? Cotangente es coseno sobre seno.
Cuando x se acerca a 0 por la derecha, coseno se acerca a 1 y este se acerca a 0 por derecha, por tanto esto se acerca a ser infinito, crece cada vez más y más y más. ¿Sí? O sea que ese cotangente tiende a infinito. Esto tiende a infinito, esta parte. Y logaritmo de seno, pues cuando me acerco a 0, cuando me acerco a 0, seno de 0, 0. Y logaritmo de 0, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde tiende el logaritmo de seno por derecha? Logaritmo es así. ¿Listo? O sea que tiene que ser menos infinito. Entonces, ¿qué? ¿Eso es infinito por menos infinito? ¿Hay algún problema? No, eso es simplemente menos infinito. Simplemente podrían colocarle aquí un menos, si quieren, para que tienda a infinito y un menos acá afuera. Entonces esto tiende a infinito y por tanto da menos infinito. No es necesario. Pero digamos que no hay problema. Dos cosas jalando hacia el infinito, eso da infinito. Solamente en este caso da negativo. ¿Listo? El logaritmo de límite cuando x tiende a 0 por derecha, el logaritmo de y es menos infinito. Entonces, como y es e a la logaritmo de y, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de e a la logaritmo de y, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, bueno, e elevado al límite, ¿verdad? La función exponencial es continua, el límite entra. Esto que está aquí tiende a menos infinito. ¿Hacia dónde tiende? O sea, yo puedo decir, haciendo un pequeño cambio de variable si quieren, yo puedo decir que esto es el límite cuando z tiende a menos infinito de e a la z. O cuando z tiende a infinito de e a la menos z, como quieran. La función exponencial es así. Y cuando me voy para menos infinito, ella va para cero. ¿Sí? Entonces, esto da cero. Tienen un argumento mucho más formal, pero que respalda lo que intuitivamente pensamos. ¿Listo? Es más formal de esta manera, pero sí respalda, digamos, la intuición que se tiene de cosas cercanas a cero a potencias grandes tiene que dar cero. Efectivamente, esto da cero. Entonces, por tanto, de seno a la cotangente es cero. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entiende o hay alguna duda? Ok, muchachos, si no hay ninguna duda, podemos dar por concluida la clase hoy. Les enviaré la grabación, digamos, en el transcurso de la tarde y nos veremos el próximo jueves para empezar con integrales impropias. Les agradezco mucho la atención. Nuevamente disculpen la pequeña duda que me surgió, pero que ya Hernán nos resolvió. Entonces recuerden, el L'Hopital en su versión 0 sobre 0 o infinito sobre infinito se puede utilizar acercándome de manera lateral o yéndome a infinito o yéndome a menos infinito sin problema. Vayan estudiando, el parcial está cerca, todavía no va a ser, pero el parcial ya está próximo, porque iniciamos con integrales impropias la semana que viene, y pues yo básicamente en promedio les doy como una sección por clase, por lo tanto, yo diría que el martes de la semana que viene terminamos tema, perdón, y como el trato es que cuando una semana se termina tema, al jueves de la siguiente se hace el examen, yo creería, si mis cuentas no me dan mal, que yo puedo terminar tema el martes de la semana que viene. Entonces podemos terminar tema el martes de la semana que viene.
O sea que, ay, denme un momento. Voy a dejar de presentar un momento porque me aparece un letrero que no me deja ver bien. Entonces, creo que puedo terminar tema el martes la semana que viene. Por tanto, el jueves próximo ese sería el jueves 26. Entonces, el jueves 26 lo más probable es que sea el examen para que se vayan preparando, para que vayan estudiando, no dejen acumular tema. ¿Listo? ¿Qué habría que es, digamos, qué tema cubre este tercer parcial? Todo lo que hemos visto, que es básicamente las aplicaciones de la integral sumado a lo que veamos de esta parte de formas indeterminadas e integración impropia. O sea, vamos a encontrar áreas y volúmenes de sólidos de revolución, longitudes de curva plana, límites utilizando la regla de L'Hopital, o sea, de forma indeterminadas, y vamos a ver integrales impropios que son con límites infinitos y con, digamos, discontinuidades dentro del intervalo de integración. Entonces, repito, es muy probable que el martes 17 terminemos tema y por ende el jueves 26 sea el tercer parcial, para que por favor se vayan preparando. No siendo más muchachos, los mejores éxitos, muchas gracias por su atención y nos veríamos la próxima clase.